Bueno, bienvenidos una vez más al primer podcast de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Ahora estamos nuevamente por España, pero con un medio uruguayo que estamos ahí con Seba. Así que nada, él va a debutar este año, se está preparando con Ivonne, que también tienen una entrevista con Ivonne en el canal. Y bueno, vamos a conocerlo un poquito que está trascendiendo en redes y bueno, con el correr de los meses seguramente va a llegar cada vez a más gente porque su físico es increíble. Va a ser su debut, pero va a ser un debut, como ya le dije por privado a él, que va a romperla. Si bien en España estamos en el mayor nivel que hay en el mundo prácticamente, pero bueno, tengo muchas expectativas en que represente ahí la sangre uruguaya. Y bueno, entonces Seba, bienvenido al podcast. Nada, un gusto tenerte por acá. ¿Y quién es Seba? Compartinos con la gente un poquito acá. Bueno, Juan, antes que nada, muchas gracias por invitarme, por haberme tenido en consideración para venir aquí. Yo a día de hoy no me considero nadie importante o trascendente todavía en el mundo del culturismo natural y la verdad que esto lo hago por pasión y espero que el trabajo de sus frutos más adelante en la tarima. Pues bueno, te comento un poquito sobre quién soy y demás, si quieres así un poquito para arriba. Sí, de Pues una. bueno, yo soy Seba, soy nacido en Uruguay, pero con 3 años me vine a vivir aquí a Canarias, que es un conjunto de islas que se encuentra dentro del Reino de España, perteneciente al país. Y la verdad que aquí se vive muy bien, estoy muy contento. Y cada tanto he tenido la oportunidad de ir a ver a mi familia en Uruguay o cada tanto vienen ellos. Pero bueno, eh, ¿qué más te puedo comentar así un poquito? Bien, después hablando justamente de ese dilema de uruguayo, de español, como seguramente te escuchamos, no tenés ni un acento uruguayo, ni No, tampoco un no, acento no, muy español, no. ni tampoco un acento canario, No, pero vos te identificás más con algún lado, más pues en con tu familia. realidad me identifico, a ver, sí es cierto que me crié aquí en Canarias, pero sí es cierto que estoy muy arraigado, muy conectado con mi familia en Uruguay, con lo cual te podría decir que es una mezcla de ambas partes. Lo siento así. Bien, bien, genial. Sí, Ah, por lo que hablamos por privado, te fuiste muy de chico, ¿no? Para ahí. así es, sí, Juan. Me fui desde chiquito, ahora mismo tengo 25 años y me vine con 3 años, así que como podrás ver es toda una vida viviendo aquí, amistades, relaciones personales, mi formación, etcétera. Entonces es toda una vida construida aquí en España, con lo cual juega un papel fundamental la dinámica de vivir aquí. Sí, Sin duda, sin duda. Hablando un poquito de esa parte del SEBA de niño, ¿te interesaba el tema del culturismo, el tema del fitness? Que bueno, obviamente en España está como mucho más adelantado que acá en Uruguay, y cuando vos eras niño, adolescente, ya el culturismo se vivía mucho más. No el natural quizás el culturismo un poco más de toda la vida, pero ¿qué onda? ¿En esa época veías competencias? ¿Te llamaba la atención los físicos de ese estilo? pues mira, Juan, desde siempre creo que cualquier niño que se ha criado en nuestra generación, de más o menos en los 90 a 2000, siempre ha crecido con esas películas, con figuras imponentes del cine, actores con físicos muy desarrollados y esa figura como del hombre con un cuerpo bien construido. Entonces eso desde niño, siempre a nosotros, desde chiquitos, como que nos llama la atención el poder construir ese físico y demás. Pero en sí, relación con el culturismo empecé a tener de adolescente cuando me apunté al gimnasio por primera vez con 17 años más o menos, que es donde uno empieza a tomar contacto con esas figuras, con esos ídolos, por así decirlo, por llamarlo de una manera, y como bien nombra, siempre uno toma su primer contacto con gente del culturismo tradicional, ¿no? Culturismo no natural, y ahí pues uno empieza a ver a sus ídolos. Te podría decir que mi culturista favorito es Dorian Yates. Me encanta su filosofía de entreno. Desde que tuve contacto con él, no lo conozco en persona, pero sí gracias a una amistad que fue el que me empezó a introducir en el mundo del entrenamiento de alta intensidad y demás, pues sí me vi muy atraído por esa mística, por ese tipo de entrenamiento, por esa manera que tuvo él de postular sus ideas en base al heavy duty frente a lo que se creía. Y la verdad que esa imagen de un culturista más intelectual, más radical, que luchaba contra las corrientes desde ese momento, pues me llamó mucho la atención. Y es más o menos la filosofía de entrenamiento que he estado siguiendo hasta el día de hoy.
Ahí va, genial, genial, Seba. Sí, Sí. yo el año pasado tuve la oportunidad de estar con Dorian Yates acá en Brasil, que Mm. él siempre viene a dar unos seminarios y bueno, una locura, tuve el entrenamiento con él, digamos, en vivo, sacarme fotos, Va, escucharlo, me una verdadera imagino locura. que habrá sido una película, la verdad, estar con él. Sí, 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 la verdad que sin sí. duda, sin duda. Así que nada, además, yo también soy un gran apasionado por su visión y tal en el momento. Y bueno, hablando un poquito de esa infancia, de esa adolescencia, ¿practicabas otros deportes antes de arrancar ahí el gimnasio a los 17? Mira, ¿Otras actividades? sí, te comento, yo siempre fui un niño, pues yo era muy nervioso de niño, era todo el día moviéndome, haciendo cosas, entonces mis padres decidieron apuntarme a varios deportes y los cuales me gustaron, me desarrollé bien y demás. Entre ellos artes marciales, practiqué karate un par de años, natación practiqué un poquito también, fútbol, como cualquier niño además, y además con mis padres uruguayos, esa pasión futbolera además. Entonces sí tuve una infancia, la verdad, con bastante actividad física, que es algo que agradezco mucho a mis padres, en haberme inculcado el moverme, en tener un estilo de vida sano. Siempre desde que tengo uso de razón, en mi casa siempre se optó por la alimentación saludable. Sí es verdad que como niños teníamos siempre lo típico, salíamos a comer algo, alguna chuchería y demás, pero sí es verdad que algo que valoro mucho fue que desde pequeñito se me inculcó esa pasión por el deporte, por la superación, por llevar un poco el cuerpo al límite y es algo que siempre he tenido presente en los deportes que he practicado. Ahí va, genial, genial. Sí, Sin dudas, esa niñez, esa adolescencia, generando pasión, no directamente con el culturismo y tal, pero te va forjando a la visión que tenés hoy. así mismo, pienso igual que tú, Juan, sí, 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 Bien, a los 17 ahí comentás que comenzaste el gimnasio como tal. así No es. sé si Sí. ahí fue ya de manera constante, tuviste algunos parones No, no, para o nada, cómo para fue. nada, no. Siempre cuando me preguntan de eso, soy totalmente sincero en el sentido cuando uno empieza a entrenar, es como todo muy loco, mucha información, siempre uno busca la manera de obtener información para generar sus resultados y demás. Y te podría decir que en los primeros 2 años sí vi resultados muy rápidos. eh, y la verdad que entrenaba muchísimo, me pegaba horas y horas entrenando en el gimnasio y ahí machacándome, 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 que lo miro ahora con esta visión más madura que tengo y digo, mi madre, ¿cómo no me maté en su momento? Pero la verdad que sí, lo recuerdo con cariño, pero también digo, la ignorancia es la madre de la felicidad en ese aspecto. Pero sí fue lo típico, uno comienza, tiene su primera toma de contacto con las rutinas, prueba diferentes cosas y demás. Y hasta el día de hoy, pero no, desde el primer momento tardé muchos años en entrenar de una manera correcta, te podré decir, sí, sí. Bien, sin duda. Sin duda que al principio cometemos los errores más grandes, Y la verdad que sí, pero sí. obviamente se aprenden cosas y seguramente de esos primeros años hay cosas que te quedaron en la cabeza que las seguís Ah, aplicando hasta el día de hoy la verdad que sí, y, sí. y es parte de ese aprendizaje. Así es. ¿Hubo algo que te motivó a esos 17 años o a ver resultados quizás al principio un poquito más rápidos a continuar? Que Tech te diga, arranqué por esto el Pues gimnasio. mira, te comento, Juan, yo me apunté en el gimnasio porque mis padres se separaron y yo tengo un padrastro que la verdad que hace muchísimos años tienen una relación muy buena entre los tres y demás, cosa que valoro muchísimo. Y fue mi padrastro el que se llama Pedro, el que me animó a empezar en el gimnasio por el hecho de que yo era muy estrecho de espalda. Entonces me dijo, ¿por qué no te apuntas en el gimnasio? Pues haces un poco de musculación y demás. Y como antes pasaba aquí en España, hace muchos años, como yo me apunté en un gimnasio de barrio, tenías que ser mayor de edad, es decir, tener 18 años o 17 con la autorización de algún familiar pues, que avalara que podrías realizar esa práctica deportiva. Y ahí fue que me apunté, por ese motivo, porque era flaco. Pero sí es verdad que al par de meses, empezando a entrenar, sí noté muchos cambios. Sí es verdad que cogí 10 o 12 kilos más o menos los primeros 6 meses, sí. Bien, genial. Para darnos una idea, Seba, ¿cuánto medís y cuánto pesabas en esa época? Va, medía, seguramente mido lo mismo, 1,78 y la verdad que no sabría decirte cuánto pesaría, igual pesaba 80 y algo, no me acuerdo. Sé lo que peso ahora, pero por las revisiones con Ivonne, pero sí, es verdad que eran muchos kilos de diferencia respecto a ahora. Sí, sí, sí.
Bien, bien, genial. En el pic de tu volumen, digamos, en el máximo peso que llegaste actualmente, el del volumen pasado, ¿a cuánto fue que llegaste? Pues el volumen pasado tuvimos una finalización de esa etapa con 111 kilos. Tremendo. 111 Unos kilos, cuantos sí. kilos de diferencia. Sí, 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 sí. Decía, actualmente estoy en 93 kilos, estoy ahora mismo. Genial, Sí, genial. Bien, hablando un poquito fuera del culturismo, en tu situación actual, que bueno, obviamente sabemos que el culturismo no es el 100% de tu vida, aunque quisiéramos, sí. pero bueno, ¿a qué te dedicas fuera de la competencia, digamos, o fuera de esta preparación? Pues así a nivel laboral, yo terminé de estudiar, estudié la carrera de nutrición humana y dietética, que es 4 años en la facultad, como le dicen ahí ustedes, en la carrera universitaria. Y luego terminé el máster, hice un máster de nutrición clínica y trabajo de nutricionista, básicamente. Esa es mi Bien, ocupación, sí. bien, bien, genial, genial. Sí. Y a nivel de tu día a día, ¿cómo consiste un día tuyo para entender actualmente? Pues mira, normalmente yo suelo, como trabajo desde casa, por suerte tengo el despacho aquí, pues bueno, te lo podría enseñar después si quieres, no es la gran cosa, no está muy ordenado. Suelo trabajar desde casa, con lo cual tengo bastante flexibilidad, sí siento que intento todos los días ponerme tantas horas de trabajo para cumplir el volumen de trabajo que tengo, porque sí es verdad que uno de los peligros de trabajar en casa es que una vez se puede volver un poco holgazán. Entonces intento estructurarme bien los horarios de trabajo para compaginarlos con las horas de cardio, con las sesiones de entreno y demás. Pero al principio me lo puedo compaginar bien, por suerte, sí. Sí, Bien, sí, bien, sí. perfecto. Actualmente te estás preparando para hacer tu debut en este 2025, pero bueno, seguramente es una decisión que tomaste en cierto momento, pero fue que ya pensabas hace años competir en culturismo. ¿Cuándo surgió y por qué más o menos esa decisión? Bueno, te comento, Juan, yo en mi vida me hubiera imaginado tomar la decisión de competir en culturismo porque es un deporte muy difícil. O sea, yo ahora mismo te podré decir que los meses que llevo en preparación, creo que no he tocado ni la punta del iceberg, creo que todavía queda sufrir aún más y es algo que hay que respetarlo, verlo como una disciplina muy noble en ese aspecto del culturismo, porque siempre he pensado que el culturismo va más allá de lo que se ve, ¿no? Mucha gente lo ve como un deporte banal, físico y demás, pero creo que tiene un lado muy espiritual, un lado muy de sacrificio mental, y creo que eso es lo que me motiva ahora, conectar con esa parte del culturismo más adelante. Pero en principio yo nunca tuve la idea de competir. Cuando yo contacté con Ivonne por primera vez fue porque yo estaba con muy pasado de peso, había hecho una fase de volumen muy sucia y en la primera instancia lo que hicimos con él fue limpiar. Te podré decir que cuando comencé con él pesaba casi unos 120 kilos. Limpiamos, dejamos el físico bastante seco, no seco con un estándar de competición, sino seco de manera que se pudiera hacer una fase de volumen limpia. Hicimos la fase de volumen limpia y fue cuando acabamos el volumen que planteamos la idea de que podría haber debajo de esa grasa, ¿no? Un físico que podría ser competitivo. Y desde noviembre que hemos estado gestando esa idea y poquito a poco la vamos materializando con el trabajo diario. Bien, bien, Pero, genial. Digamos pero, que con Ivonne ¿sí? lleva bastante tiempo ya trabajando. Sí, casi 2 años con Ivonne, sí, sí. Y muy contento, la verdad. Sí, ha sido un antes y un después en todos los aspectos. Sí. Sí, sí, antes había tenido algún otro entrenador así, digamos, No, un coach. no, sí es verdad que un compañero mío de la facultad fue el que me estuvo ayudando los primeros meses antes de contactar con Ivonne a dejar el físico un poquito más limpio. Y a él le debo también, Dani se llama, que es un gran amigo de la facultad y fue el que me estuvo echando una mano antes de empezar con Ivonne, para que Ivonne no me Ahí va. cogiera en un punto muy desastroso. Sí, sí. Sí, la parte de tener un coach es clave en cualquier cambio Ah, físico. me parece, eh, me parece que es algo fundamental tener a alguien que sea tu ojo crítico y que te diga por dónde ir, las decisiones que tomar. Y más si es alguien como Ivonne que tiene una experiencia enorme y ha estado con muchísimos atletas, por lo cual es algo que deja muy tranquilo. Sí, Sin duda, sin duda. sí, Bien, ahora volviendo a un poquito la actualidad. sí, ¿Cuándo y en qué evento va a ser tu debut, digamos, como culturista? sí. En principio, Juan, teníamos pensado, hay una competición que se va a celebrar a finales del mes de septiembre en Tarragona.
que es de la Federación WNBF, y en principio es esa la competición que vamos a hacer, y creo que quedan unas 24 semanas, creo, si mal no me equivoco, y sería un campeonato regional que da opción a clasificar un nacional. Entonces, Bien, bien, esa es la idea, sí. Queda tiempo todavía. bien, genial. Sí. ¿Cómo te venís sintiendo con ese debut actualmente? Pues la verdad que es algo que lo tengo en mente todos los días, es algo que lo pienso constantemente e intento siempre que esos pensamientos se sintonicen pues con el nivel de trabajo, intentando dar la máxima seriedad, haciendo todo lo mejor posible. Pero la verdad que tengo muchas ganas de probar la experiencia sobre todo. Sí. Bien, a nivel expectativas, ¿tenés alguna expectativa que, bueno, seguramente a nivel comentarios en redes te empiezan a llegar ya increíble físico o falso natural o lo que sea, pero dentro de tu mismo, digamos, visión y la visión con Ivonne, ¿tienen alguna expectativa puntual? Pues la verdad que expectativas a nivel de presentar un físico muy bueno, es lo que queremos. Es algo, presentar un tamaño, presentar algo que no se haya visto antes, es algo muy novedoso. Queremos intentar llegar con la máxima condición y con la máxima masa muscular, que creo que es el punto fuerte que tenemos. Yo estético no soy para nada, o sea, soy como un frigorífico. Entonces, nuestra ventaja va a ser el tamaño, la masa muscular, practicar bien las poses y demás para lucir el físico. Pero expectativas en sí, yo quiero ir a pasármelo bien, a disfrutar, a conocer gente del mundo, que es muy importante, entablar conversación con otros atletas, desvirtualizar, que es muy importante, porque siempre uno por las redes sociales habla, comentarios de cómo estás, cómo te va todo, demás, pero tengo ganas de eso, de empaparme un poco con el mundo del culturismo, conocer más gente que le apasione esto y en principio esa es la idea, disfrutar un poco del proceso. Sí es verdad que con Ivonne tenemos claro el potencial del físico, pero también tenemos los pies en la tierra todo el tiempo. De decir, hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando, el físico todavía queda. Entonces tenemos esa visión crítica positiva para no confiarnos en ningún momento. Bien, bien, genial. Me parece eso de tener los pies en la tierra y Sí, realmente sí, sí, la verdad entender que. la realidad y Exacto. siempre ir un poquito más es lo más importante de todo. Sí, sí, sí. Eso es lo más importante. Bien, después entrando un poquito más en esa parte más técnica. Comentabas hoy el tema del entrenamiento heavy duty. Cualquiera que puede ir a ver los entrenamientos de Seba en las redes, todas las máquinas las carga a tope. ¿Y cómo es esa rutina de entrenamiento actual? Pues ¿Cuántos mira, días estás entrenando? pues te comento, Juan, el tema de no te asustes con lo que te voy a decir. Ya, o sea, yo actualmente tengo una división, la rutina de entrenamiento la hemos estructurado con Ivonne de manera simultánea porque el- tenemos nuestros puntos de vista, los hemos unido y en base a mis capacidades como atleta, su conocimiento y su vigilancia, pues siempre intentamos entrenar lo máximo posible. Yo actualmente tengo una rutina torso-pierna. Hago una rutina torso-pierna 6 veces en semana, seguido. Torso-pierna, torso-pierna, torso-pierna. Suelo descansar un día, incluso hay días que no descanso, o sea, empato el entrenamiento. Soy una persona que aguanta mucho volumen de entrenamiento, con lo cual es algo que le sacamos partido. Meter muchísimas series, pero siempre que sean series de calidad. Yo a mí me gusta mucho hacer las series lineales, bien ejecutadas, llegando al fallo, cerca del fallo, o sea, dependiendo del ejercicio y demás. Pero siempre intentamos que todo lo que es el entrenamiento esté monitorizado a la perfección, porque es la única manera de un culturista natural de sacarle el máximo provecho a su físico. Bien, me parece fundamental esa visión que tenés. Yo, en cuanto a lo que he evolucionado y por lo que veo vos también vas a tener un pensamiento similar, la parte del entrenamiento heavy duty es como una parte de también la transición de cualquier tipo de atleta, de que de repente viene entrenando con una intensidad muy baja y Mm, la serie no la sabe exprimir, va a pasar por un periodo de un entrenamiento de alta intensidad, sí, sí, con sí. quizás una visión un poquito sesgada de realmente no meto más volumen porque no me voy a recuperar y a medida que pasa el tiempo vas, digamos, generando esa visión de repente que no es que tenés que meter 5 series por grupo muscular para poder recuperarte, sino que de repente podés meter un poquito más. Y bueno, pero creo que es todo un proceso y obviamente Exacto. en base a la experiencia y los años de entrenamiento, Sí. ¿bien? Y Porque también, cuando vos aprendés a exacto. experimentar cada serie al máximo, obviamente no te vas a recuperar de un volumen más alto. Pero Mm, a medida que pasa el tiempo y en cualquier culturista natural que tiene muchos años de entrenamiento,
tenés que también empezar a modificar otros detalles, porque si no, obviamente te vas a estancar. Me parece muy importante, Juan, eso que has dicho y sobre todo el hecho de cobra fundamental importancia la individualización del atleta. O sea, al fin y al cabo todos compartimos unas bases fisiológicas similares, pero sí es cierto de que hay personas que aguantan mucho volumen de entreno, otros volumen moderado, pero creo que el punto de inflexión, como bien nombraste, es cuando uno comprende la importancia de tener series con una intensidad alta. Es cuando uno primero comienza experimentando, bueno, voy a hacer dos series con una intensidad alta. Bueno, a los par de meses me recupero, apunto mis progresiones, voy a probar con tres. Y uno así también va encontrando su lugar, su manera de entrenar y también sus límites, que es muy importante saber hasta dónde uno puede llegar para recuperarse, sobre todo en esta fase de definición que uno está con menos energía, que tiene otras responsabilidades y demás. Entonces cobra mucha importancia el autoconocer la capacidad de entrenamiento. Exacto. Sí, tal cual, tal cual. Sí, Bien, después, a nivel entrenamiento, me comentás que estás en un volumen alto, por lo general sueles entrenar, por ejemplo, el torso, las piernas, el torso nuevamente, las piernas. exacto. En cada sesión, ¿le dan un focus a cierto grupo muscular o simplemente el torso en general? Normalmente, Juan, sabemos que, por ejemplo, si mis puntos fuertes son los brazos, en los días de torso, siempre más énfasis de volumen de entreno lo va a llevar la espalda y el pectoral, que son mis puntos débiles. Con lo cual hemos seguido ese planteamiento de los puntos fuertes, trabajarlos, dándoles prioridad a los puntos débiles, con lo cual existe un trabajo sinérgico de todos los grupos musculares. Pero en principio son sesiones de entreno bastante normales. Sí, es verdad que hay días que inclusive te podré decir que hago dobles sesiones de entrenamiento, pero porque de repente entreno por la mañana, tengo que ir a trabajar, hacer mis quehaceres y demás, y luego de noche termino parte del entrenamiento, pero siempre intento que exista una recuperación, que escucho a mi cuerpo, veo si lo puedo hacer, pero todo siempre dentro de un marco controlado de todo aquello que pueda progresar. Siempre me parece que es fundamental el progresar, medir que uno va bien las cosas, porque en el momento que llega a fallar alguno de esos parámetros, sí toca sentarse y evaluar si la cosa está yendo bien. Sí, 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 Exacto, exacto. sí, Bien, ahora que estamos también en esta fase de déficit y tal, el tema del cardio, que seguramente estás metiendo un poquito más de pasos sí, y llevando esa actividad un poquito más alta, sí. ¿cuánto tiempo le estás dedicando o a nivel de pasos, cuánto estás haciendo Yo te actualmente? comento, Juan, yo actualmente hago más o menos casi 30.000 pasos al día, pero tiene su motivo. Yo soy una persona que vive o sea, partiendo de la base, las Islas Canarias son islas volcánicas, es decir, son en forma de cono, con lo cual hay muchas pendientes, hay terrenos irregulares, y a pesar de tú vivir en una ciudad, no te vas a salvar de caminar momentos así, o sea, en unas pendientes, para eso, para las pantorrillas es la bomba. Eh, yo soy una persona que vive a las afueras de la ciudad y no tengo coche, entonces todo lo hago caminando. Entonces, tan solo con lo que yo me muevo durante el día, de repente sumo 20.000 pasos. Ya si le contás alguna hora de cardio que hago en mi casa, que tengo una cinta o moverme paseando dentro, ya se me suman y hago muchísimo cardio. Entonces tengo un NEAT elevadísimo. Y eso sumado a las sesiones de entreno, que son bastante intensas y demás, pues prácticamente soy como una máquina quemando calorías en ese aspecto. Sí, 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 sin duda que unos 30.000 pasos sí, no sí, es sí. para cualquiera. Sí, para mí de repente un día que hago 25.000 son pocos, os digo, "Buah, me faltaron 5.000 ya". Pero sí, sí, las paranoias de uno. Obvio, obvio. Sí. Bien, después, a nivel de ejercicios, a medida que fuiste trabajando con Ivonne, fuiste variando un poco esa visión de los ejercicios. A nivel actualmente, ¿prefieres más ciertos ejercicios a nivel de elegir un poco más los básicos, elegir un poco más máquinas? Contanos un poquito tu visión actualmente. Pues te comento, Juan, desde que empezamos, o sea, te voy a comentar un poco cuando empecé a trabajar con Ivonne, cómo me cambió un poco mi manera de entrenar y lo que llevamos implementado a día de hoy. Cuando empecé a trabajar con Ivonne, lo primero que nos enfocamos fue en dar series de calidad y dentro de esas series de calidad que existiera una sobrecarga progresiva en todos los ejercicios. Entonces, siempre hemos tenido presente el utilizar ejercicios compuestos, de repente patrones de sentadilla, bisagras de cadera, remos, presses,
y en base a ellos complementarlos con ejercicios de monoarticulares, máquinas, poleas y demás. Y si es verdad que variando de la época en la que estamos, si son épocas que manejamos más calorías o no, le damos más prioridad a ejercicios u otros. Pero en realidad yo te diría que no estamos comprometidos con ningún ejercicio, sino que evaluamos cómo estamos y cómo lo podemos aplicar. Pero sí es verdad que creo que hay que darle cabida a todos los ejercicios. Y es algo que con Ivonne siempre hemos tenido esa visión en conjunto de que no hay un ejercicio malo o bueno, sino que hay ejercicios óptimos en base a un contexto y ejercicios que no vayan a ser tan óptimos. También influye Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar con Ivonne, yo entrenaba en un gimnasio que tenía cuatro cosas. Entonces ahí fue un trabajo muy bueno por su parte con lo que teníamos a mano, programar un mesociclo de entrenamiento, unos macrociclos, para sacar partido a eso. Conforme he ido yo cambiando de gimnasio, desde que estoy trabajando con Ivonne, te podría decir que he entrenado creo que en 8 gimnasios diferentes o así. Y ahí hemos ido pues variando. De repente tenemos acceso a 10 máquinas nuevas, las implementamos, pero siempre manteniendo los principios de intensidad, sobrecarga progresiva, además, y el principio es eso. Sí, Bien, bien, genial. Seguramente en ese tiempo también has mejorado ese grado de intensidad, aunque bueno, seguramente fue una de las cosas que con la visión que tenés de Dorian Yates y demás, así ya mismo. venías aplicándolo, pero al tener esa visión externa de decirte, mirá, Seba, acá tenés que apretar más, eso Exacto. se potenció al 10.000%, Muchísimo, muchísimo. y Sí, bueno, sí. Además, y eso obviamente, decime, muchísimo. Exacto, sí. Además, yo le mandaba vídeos a Ivonne para que él viera la ejecución y demás, y siempre lo típico, una más, sale una más, y así uno aprende a sobrepasar esos límites. Porque siempre uno cree que tiene límites, pero siempre se pueden pasar un poquito más y darle un poquito más de exprimir un poco más esa serie y eso me parece maravilloso, la verdad, en el mundo del culturismo. Sí, sí. bien. Después, hablando a nivel de trabas, digamos, que has tenido en este tiempo, ¿has tenido alguna posible lesión en todos estos años entrenando? Mira, ¿Molestias que te hayan frenado? por suerte te podré decir, Juan, que para las animaladas que he hecho no me ha pasado nada. Bueno, he tenido algún que otro susto, pero tuve una lesión en el piramidal haciendo sentadilla búlgara, no me posicioné bien en la barra y como la barra, la multipower que teníamos en ese momento era muy estrecha y estaba apretado así, además yo tengo muy poca movilidad. Ahí cuadré mal la posición del pie y me hice un poquito de daño en el piramidal, pero bueno, eso fue acabando la anterior definición, además venía moviendo muchos pesos, fue haciendo sentadilla búlgara con 5 platos de 20 por lado. Y claro, había acabado esa fase haciendo remo con barra con 200 kilos, cosas así, claro, el cuerpo dice, mira, chico, para un poco. Entonces, ya pero no fue nada grave. Estuve 2 semanitas en las cuales con Ivonne quitamos ejercicios que involucraran la cadena posterior y me mejoré enseguida. Sí, sí, sí. Y después Bien, no, no, genial. no he tenido nada, por suerte, por ahora. Toquemos madera, no he tenido ningún problema. A lo sumo algún dolor de rodillas o lo típico, pero bueno, algo entendible, ¿no? Creo que Bien, cualquier persona que entrena con cierto grado de intensidad además va a experimentar algún malestar o dolor en algún momento del ruedo, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Comentás números que, bueno, 200 kilos en remo, de 5 platos por lado en la búlgara, que obviamente son números bastante altos. Y bueno, yo de antes que lo fuera a decir ya me estaba riendo porque, bueno, siguiéndote en Instagram, viendo tus videos, ya sabía lo que se venía. A nivel de levantar tantos pesos, digamos, vos al principio de tus entrenamientos, digamos, por allá cuando tenías 17, ¿veías cierta, digamos, diferencia y cierta respuesta a ganar fuerza rápido? ¿O fue algo que fue realmente muy progresivo con el tiempo? Te comento, Juan, yo sí es verdad que noté que en mi caso, sobre todo las piernas y la parte posterior del cuerpo, yo siempre he sido nulo en empujes, o sea, tengo muy poca fuerza a la hora de empujar cosas, es horrible. Toda la fuerza la tengo en los tríceps, que una vez llegué a lastrarme con 6 platos de 20 hice un par de series, pero de resto sí noté que tenía esa ganancia de fuerza, pero lo típico, uno es joven, inexperto, y es básicamente fuerza descontrolada, no sabe uno cómo manifestarla de manera inteligente, entonces
a medida que empecé a trabajar con Ivonne, que empecé a notar los entrenamientos y demás, sí, sí es verdad que ahí empecé a ver las diferencias en cuanto a lo que es coger un individuo que de por sí tiene cierta facilidad para ganar fuerza en ejercicios y hacerle, cogerles y mirar las cosas bien. Yo siempre, por ejemplo, el mismo chico que te comenté, Saúl, que fue el que me inició al mundo de ese culturismo británico, más underground, más entrenamientos de alta intensidad, que es mi visión del culturismo, me encanta, la verdad, cómo lo tienen ellos planteado, y todo ese aura, todo ese misticismo que hay alrededor de eso. Fue él el que me comentó de empezar a anotar los entrenamientos con la libretita antes incluso de empezar con Ion. Entonces, una mezcla de a quienes le debo lo que soy ahora a ellos. Así que genial. Bien, bien. A full. Ahora actualmente venís, digamos, haciendo ejercicios básicos, entre comillas. Sí, sí, más o menos lo que te comentaba, mezclamos ejercicios. Y es verdad que siempre hay patrones de movimiento que existen, pizarras de cadera, todas las semanas hay uno o dos, ya sea rumano, piernas rígidas. Sentadilla libre, mira, la sentadilla libre nunca la hice en mi vida y un día no había jaca. Y dije, bueno, la multipower está estropeada, va a ser. Y le puse 200 kilos a la barra y salieron 4 repeticiones. Y digo, bueno, vamos a intentar progresar en sentadilla. Y la sentadilla la he hecho bastante, ahora la he parado un poco por molestias en la rodilla y demás. Entonces, siempre intento que existan en los planteamientos de entreno que tenemos con Ivonne, pues ese mix entre ejercicios compuestos, donde vamos más pesados, un poquito más alejados del fallo con ejercicios monoarticulares. Me parece que los ejercicios compuestos son fundamentales para construir un físico, sobre todo a nivel mental, o sea, la preparación, si uno sabe prepararse para tirar tanto peso de un peso muerto, después coge una polea, o sea, agarra una polea, perdón por lo de coger, agarra una polea y sabe ir ahí a muerte. Me parece que los ejercicios compuestos son maravillosos en ese aspecto, curtiendo el Sí, carácter. sin duda que es saber realmente mezclarse y no estar negado a de repente, no, no, yo voy Exacto, por tal metodología o tal, exacto, exacto. sino que a saber utilizar las herramientas y como bien vos decís, en el gimnasio que tenías 4 cosas, Ahí está. obviamente no ibas a tratar de hacer todo polea, porque seguramente la polea que había era mala, Exacto, sí, pero sí. bueno, cuando empiezas a tener más disponibilidad de máquinas y tal, obviamente tenés que aprovechar Exacto, cada cosa. exacto. Sí, me parece que cuando uno construye una manera de entrenar con pesos libres, luego es capaz de utilizar una máquina y exprimirla al máximo. O sea, si uno es capaz de luchar una sentadilla a una repetición del fallo, luego una extensión de cuádriceps es un paseo. Entonces, también me parece que es muy importante desde el punto de vista mental. O sea, toda la capacidad de sinergia muscular que es capaz de construir ese tipo de ejercicio. Bien, bien, sin duda se va. Mm. Viendo un poquito eso de los números que me comentás, y es una cosa que, bueno, ahora justo me surgió la duda. Al ser tan fuerte, seguramente a nivel de cargas en lo que son máquinas, es algo que te cuesta bastante no maxiarlas, o sea, estar con todo el peso. Seguramente eso lo llevan un poquito más altas repes, por justamente esto que te comento. Así es. Comentame un poco de ese tema que es otra de los problemas seguramente en la preparación. Bueno, te comento, Juan, por ahora, en lo que va de preparación, gracias al cielo, a pesar de haber quitado unos 16 kilos desde que empezamos con la preparación, en la fuerza me he mantenido bastante bien. Sí es verdad que hay ejercicios, por ejemplo, los pesos muertos he bajado un poquito las cargas, también la prensa, la jaca, pero en las máquinas sí es verdad que he logrado mantener la fuerza y si bien cuando tengo acceso a utilizar el Jinping, que es un dispositivo que sirve para aumentar carga externa mediante el uso de discos en las placas, aprovecho y voy a pocas repes con mucho peso. Y si no, pues como tú dices, uno se adapta, de repente estoy en un gimnasio que no tengo acceso al Jinping y con todo el stack hago 15 repeticiones, pues intento hacer esas 15 repeticiones impecables. Por lo cual intento estimularme de esa manera también, pero siempre uno Bien, bien. busca la manera de adaptarse a lo que tiene, que yo creo que el culturista es el ser por excelencia en cuanto a adaptarse a las cosas. Sí, Sin duda, a tratar de llegar a esa cercanía al fallo y darle intensidad, siempre va a ser lo exacto, primero de sí, todo. sí, sí, exacto. Siempre, y que
Si por ejemplo un día tienes acceso a una extensión y le puedes poner 100 kilos más o una máquina de abductores, que suelen ser movimientos que la gente tiene fuerza, y un día estás con una máquina que solo tiene 100 kilos, puedes intentar que con 100 kilos puedas generar un estímulo que quizás en otras circunstancias puedas hacer con otro peso. Entonces también, o hacerlo unilateral también, o sea, un poco buscarse la vida en ese aspecto, sí. Sin duda, sin duda. Sí. Bien, vamos a entrar un poquito en el área de estudio tuya también, de formación. A nivel de nutrición, seguramente este tiempo ha llevado más a la práctica, digamos, un poquito más de cosas que estudiaste y bueno, comprendiéndolo más desde el lado de atleta. ¿Cómo llevas esa parte de la nutrición actualmente? Pues muy bien, la verdad, te puedo comentar si te interesan más o menos calorías, alimentos que estoy comiendo. Sin duda. Ahora mismo estoy comiendo 4.200 calorías en pleno preparación, pero es lo que te digo, por tener un gasto calórico tan alto y demás, pues mi cuerpo, o sea, yo como 4.200 calorías y tengo hambre. O sea, podría llegar a... He tenido épocas que he comido hasta 8.000 calorías al día, 8.000 y pico, y la verdad que he estado, que lo he hecho de menos, la verdad. Pero al principio con 4.200 calorías aguanto. Y nada, en principio bien, alimentos son alimentos que come cualquier persona, arroz, papa, avena, harina de avena, proteína en polvo. Entonces, sí es verdad que en base a las circunstancias en las que nos encontremos, por ejemplo, siempre en épocas de definición que uno tiene las cantidades más acotadas, si de repente utilizar papa o boniato en vez de arroz, porque son alimentos que por la misma cantidad de calorías tienen un volumen más alto, sacian más. Pero es lo que te digo, actualmente en el punto que nos encontramos, que estamos manejando todavía unas calorías bastante generosas, o eso dicen por ahí, porque yo tengo hambre, pues aprovecho y uso arroz, me encanta. Yo viviría a base de arroz, te lo juro, y como arroz. De repente, hace mucho que no me como una milanesa, a ver si Bon escucha el podcast y dice, bueno, pibe, vete a comer una milanesa. Pero bueno. Y ese es el enfoque Un que tenemos. cachopo. Sí, un cachopo. No, pero el cachopo es diferente, ¿eh? Es Mira, diferente, ahí una va. anécdota graciosa. El Saúl, el chico con el cual empecé yo a entrenar, que se considero mi compañero de entrenamiento que me introdujo al heavy duty, él es asturiano y en Asturias se come el cachopo. Y claro, yo le digo, no, la milanesa es mejor y siempre tuvimos ese dilema hasta que fui a probar un cachopo y me pareció muy rico, pero sigo siendo amante de la milanesa, es mi comida Está bien, favorita. Y yo podría vivir a base de milanesa también, me encanta, me encanta, me encanta. Ojalá poder, la verdad. Pero bueno, ya vendrán, ya vendrán. Pero sí, bien, esas 4.200, bueno, para la mayoría de gente ya es unas calorías bastante altas y que cuesta comerlas, pero realmente lo que me genera un poquito más de curiosidad sí. es cuando comías esas 8.000, ¿cómo hacía para meter tanta comida? Pues la verdad que muchas veces al día y, o sea, nunca, con Ivonne nunca llegué a tomar unas calorías tan altas, era más por mi cuenta. Sí que de repente metía algún alimento ultraprocesado, pero bueno. Sí, claro, Pero sí es no verdad había que forma, no ¿no? había forma, pero mucho. Dieta de estudiante, macarrones, salsa de tomate, o sea, uno va sumando el cómputo calórico y las calorías salen. Te digo, para mí comer 4.200 calorías es poco, o sea, para lo que yo podría comer. Y encima vivo con mi madre, que es una cocinera espléndida, y la verdad que se me hace agua la boca cuando cocina. Tengo que estar así, porque si no, digo, y te digo, en ese aspecto sí es verdad que el enfoque de la dieta, si quieres te explico un poquito el enfoque que tenemos, Sí, obvio. siempre, al menos en todas las fases, que una cosa que aprendí muy importante con Ivonne, y que si quieres la comento por aquí, es el hecho de la importancia de consumir hidratos de carbono. El hecho de que el hidrato de carbono es vital para todas las personas, pero sí que en el contexto de un deportista cobra una importancia fundamental. Entonces, yo a día de hoy estoy comiendo 600, casi 700 gramos de hidrato al día, en plena fase de definición. O sea, te podré decir que inclusive cuando uno tiene ajustados sus macronutrientes, puede comer altas cantidades de hidratos siempre y cuando los vaya a utilizar. Con lo Claro. cual, ahí cobra un montón de importancia en entender cómo plantear una planificación dietética, que es algo que Ivonne ha hecho muy bien en mi contexto. El hecho de que ha visto, coño, una persona que tiene un gasto calórico elevadísimo, se mueve para todos lados, se hace sesiones de entreno intensas, todo eso el cuerpo lo agradece en ese aspecto, tener ese enfoque con una dieta alta en hidratos. Sí, Bien, genial.
Y a nivel proteínas y carbohidratos, más o menos para darle una idea a la gente en cuánto estás Mira, actualmente. proteínas te podré decir que estoy más o menos 2 con algo gramos. Y grasas sí que es verdad que estoy poquitas grasas, o sea, estoy en las justas para tener un perfil lipídico óptimo que me permita pues tener unas correctas funciones en el organismo sin tener que suplementarme con tema de alguna pastilla de composición oleica además, pero sí es verdad que a nivel de lo que más prima en mi dieta son los carbohidratos. Son unos 660 gramos, de grasas son, creo, si no me equivoco, porque lo tengo por ahí apuntados, unos 50 y poquitos, y después de proteína 240 más o menos gramos al día. Bien, bien, Ujú. genial, Sí, genial. sí, sí. Actualmente vos venís en plena preparación, donde estás más o menos en 93 kilos. ¿Tienen planificado, digamos, cierto porcentaje de bajada por semana? ¿Cómo llevan esa parte? Pues en principio, Juan, te comento, nosotros, sí, discúlpame si me extiendo un poco, pero para ponerte un No, poco tranquilo. en contexto, nosotros cuando comenzamos la preparación teníamos un físico grande, sabíamos que había masa muscular, pero también éramos conscientes de la cantidad de grasa que había en el organismo. Entonces, hicimos un corte bastante brusco, limpiamos, estabilizamos el peso y en base a ello hemos subido calorías, aumentando un poco, junto con el cómputo calórico, la actividad física, con lo cual nos hemos encontrado en un punto que es mantenible tantas calorías con tanta actividad física. Y no solo eso, por encima del tener tantas calorías, favorece que tú puedas entrenar muy bien, que es el arma fundamental de cualquier culturista natural para mantener la masa muscular, el entrenar, ir a entrenar, ir mentalizado igualmente. Al estar en un porcentaje de graso bajito, sí es verdad que uno a veces está un poco más cansado, más fatigado. Y una cosa que me he dado cuenta, que es muy curiosa, es que cuando uno está en un porcentaje de graso bajito, porque yo me hice unas mediciones que te las puedo comentar más o menos para estimar el porcentaje de graso, está como con hambre siempre, como que el cuerpo está como con necesidad de comer y comer y comer, entonces ahí la cabeza también es muy importante. Es decir, o sea, está bien, estoy comiendo mucha comida, no me puedo quejar, o sea, no estoy en posición de pedir más, pero, pero en principio eso, Juan, y te digo, ahora mismo estoy más o menos 93 siempre el peso, sino un poco, porque como estamos en un paréntesis en el que tenemos un buen porcentaje graso, para todo el tiempo que queda de competiciones, pues conviene mantenerlo, no exprimirlo todavía, ya va a llegar un punto que toca apretar más y demás, pero en principio es eso. Yo me realicé unas mediciones con una máquina de bioimpedancia, te comento un poco cómo fue, si quieres, es interesante los resultados que salieron. Sí, sí, Eh, comentalo. Yo me realicé una bioimpedancia con un profesional maravilloso que se llama Helio, que es nutricionista y farmacéutico, fue profesor mío en una de las formaciones de entrenamiento que yo tuve y la verdad que él es una eminencia en el campo de nutrición. Me realizó un examen de plicometría, que no es otra cosa que tomar pliegues del cuerpo, tomar medidas, y con una máquina que se llama Tanita, que es una máquina que seguro la conoce Juan, es una máquina que sirve para tomar bioimpedancia en personas, te da la masa muscular, masa ósea y demás. Vivos actualmente con 93 kilos y pico, tenía solo 6 kilos de grasa en el organismo, con lo cual digo que mi porcentaje de grasa a día de hoy está entre un 6 y un 7%, más tirando un 6, con Y a, 93 ni- kilos y unos 78. y a nivel de la relación de la plicometría con la bioimpedancia, ¿estaban a la par? Estaban a O... la par, sí, o sea, hicimos tanto trabajo a mano con trabajo después en el software de la Tanita y vimos, pues eso, que mi porcentaje de grasa estaba bajo, bastante bajo, no bajo de estándares de competición, pero Sí, obvio. sí bajo para una persona de a pie. Entonces, esos datos los hablamos con Ivonne en su momento. Siempre intentamos con Ivonne tener ese trabajo multidisciplinar para tener monitorizado aspectos de salud, que es muy importante en un culturista y llegamos a la conclusión de que a día de hoy el físico tiene un look bueno, que no es el look que queremos para el escenario, queremos obviamente secar muchísimo más. Yo a día de hoy me considero que me falta mucho para subirme una tarima, por eso gracias a Dios quedan muchas semanas todavía. Entonces, por eso estamos en ese punto, con unas calorías altas, con actividad física alta, con lo cual paleamos un poco el tener un porcentaje de graso bajito
para que el cuerpo esté un poco fuera de esa zona de estrés, ¿no? Por así decirlo. Bien, bien, genial, Sí, sí, genial. sí, le Sí, mando. Sí, sí. seguramente ya te digo, Seba, que me decís ahora justamente que sentí que estás lejos del punto que querés. Y eso cada vez, que ya sos consciente igualmente, te vas a ver peor a medida que pasa el tiempo, aunque, o sea, no peor, pero no vas a ser consciente del punto que vas logrando a medida que vayan pasando Ah, las semanas. sí, sí, sí. Hombre, yo me veo flaquísimo, te podré decir. No me quiero ni mirar, pero me veo succionado, pero bueno. Siempre se puede secar más. Y además a nosotros que nos gusta Dorian, que fue el estándar de sequedad en su momento, que Estoy- dijo hasta en una entrevista que le dolía al caminar, que no tenía grasa en las plantas de Ah, los sí, pies. Eso sí que tiene que ser jodido, la verdad. Pero, pero te digo, sí, yo considero que todavía me falta para conseguir eso, pero bueno, ahí estamos enfocados en ese trabajo, sobre todo en hacerlo a largo plazo, que es lo importante. sin duda, Aprovechar sin duda. cada una de las semanas y que las decisiones que tomemos sean decisiones que vayan a afectar de manera positiva, teniendo en cuenta que tenemos un buen margen de tiempo. Y que quieras o no, el grueso del trabajo nos lo quitamos ya. Ahora toca Claro, mantener la masa muscular e ir poquito a poco secando. En mi caso, bajar 200 gramos por semana, que es un poquito, ya es un buen indicador. O sea, es algo que a largo plazo va a dar una sostenibilidad brutal. Es algo que agradecemos bastante con las decisiones que tomamos al principio. Sí, sin sí, duda, sí. sin duda. Sí, Bien, sí. después se va. El tema de la hidratación, actualmente, ¿cómo venís con el tema agua? ¿Tantos pasos? Ya vas tomando varias veces agua Buah, en el pues podcast. la verdad que tomo bastante agua y sobre todo ahora aquí en Canarias es un lugar que tenemos una cosa llamada clima subtropical, que es un clima que suele hacer bastante calor. Entonces, el agua para mí, yo te puedo decir que tomo, no sé, 5 o 6 litros de agua al día cuando hace calor. Y sumado al cardio, a Claro, las sesiones de entreno y demás, mi cuerpo me pide esa hidratación. Entonces, me parece que es fundamental para un deportista estar hidratado. El agua es la base de todo, estamos hechos de agua y creo que sin agua no seríamos capaces ni de sobrevivir. Entonces, es un hecho que cobra un papel fundamental hidratarse. Y sí, tomen agua. Sí, sí, sí. y después, yendo un poquito también al tema del descanso, el tema del sueño, también llevas un control de eso, ¿cómo tratás Buah, de Juan, llevar todo ese ahí me vas a matar porque la verdad que yo soy una persona que duermo muy poco, duermo, pero duermo poco en el sentido de que mi cuerpo se ha acostumbrado a dormir poco. O sea, yo desde que entré en la universidad hace muchos años y terminé, me acostumbré a dormir poco, o sea, de repente dormir 4 horas al día y funcionar bien. Entonces, para mí a día de hoy, yo duermo de repente máximo 6 horas o 5 horas y media, pero porque mi cuerpo, de repente yo me acuesto a dormir una hora, me pongo el despertador y mi cuerpo media hora antes está despierto. Y despierto, ya estoy bien, o sea, no me noto cansancio, pero por otros factores externos. Pero siempre intento que a pesar de dormir poco, que esas horas de sueño sean de calidad. O sea, porque más vale dormir 6 horas muy bien que dormir 10 malísimas. Entonces, yo soy una persona que duerme poquito. Intento también los fines de semana recuperar los domingos, cuando uno está descansando, además, recuperar esas horas de sueño. Pero bueno, intento siempre estar bien en ese aspecto. Sí, sí, sí. bien, sin duda? Ese, Seguramente si dormís incluso más, estás hasta más cansado, quedás como... eso es una putada, pero pasa que una vez se duerme más y dice la puta madre, qué cansancio, por Dios. Sí, sí, se cae por las paredes. Sí, 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 a mí me pasa Tal cual. muchísimo. Y además todos mis amigos, que son gente que trabajan, estudian, trabajan, y cuando nos encontramos en el gimnasio para entrenar, de repente, ¿cuánto dormiste? 3 horas, 4 horas, 5 horas. De repente el que durmió 8 está así. Digo, decir, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, sí, sí, cada cuerpo es un mundo en ese aspecto. Sin duda, sin duda. Sí. Bien, ahora vamos a ir entrando en el tema de los aprendizajes y temas que has aprendido en todos estos más o menos unos 8 años que Mm, llevas entrenando un poco más puramente en todo el tema de los fierros. mm. Seguramente a nivel de aprendizajes que te ha dado el entrenamiento, has tenido muchísimos, pero ¿hubo algo en realidad que te sorprendió tanto de los resultados de tu físico como de repente de que al principio creías una cosa y resultó ser totalmente Sí. otra? Yo creo que lo que más me ha enseñado el culturismo es el que no todo es lo que parece.
en el sentido de que uno empieza a entrenar, cree que más es mejor, no, al revés. O sea, cantidad antes o sea, calidad antes que cantidad. O sea, de repente, como lo típico, uno empieza a entrenar para verse bien sin camiseta, ir con la ropa apretada, además. A día de hoy yo parezco una embarazada con la ropa por las rodillas, o sea, me gusta. Y de repente acaba siendo todo un aprendizaje en el mundo del culturismo, tanto a nivel físico como mental, espiritual y un conjunto de valores que creo que no se aprenden en otros deportes. O sea, ahí me puedo pelear con amigos que son profesionales en otras disciplinas, pero yo les digo, para mí lo que se aprende en el culturismo o lo que se requiere para practicar culturismo, ya sea a alto nivel o por hobby, por objetivos propios, creo que no se puede aprender en ninguna otra disciplina deportiva. Y te digo, para lo que más valoro del culturismo es eso, que te cambia tu forma de verlo todo, pero en sin todos duda. los aspectos de la vida, o sea, desde relaciones hasta amistades, hasta maneras de hacer cosas en el día a día, creo que te enseña, es como, el culturismo siempre lo veo como un viaje espiritual, más que una disciplina, o sea, me parece que es algo que una vez uno tiene añadido o adherido en su día a día, le cambia la manera de ver las cosas, para bien, siempre para bien, sí, sí, sí. Sí, sin duda. Y yo considero que también el punto de competencia más extremo, cuando alcanzamos ese porcentaje extremo que cada segundo cuesta Sí, sí, sí. y valorás mucho más las cosas. Valorás Exacto. cosas muy simples, y cuanto más extrema es la preparación, Sí, sí, más te sí. diría que lo valorás y después Sí, te sí. queda para el resto de la vida. Exacto, y te podré decir, Juan, que yo todavía no he tocado lo difícil, o sea, a mí me queda Sí, todavía sí, experimentar, o sea, eso yo por ahora no tengo el placer de decirlo, como puede ser en tu caso y demás, entonces tengo ganas, tengo esa ansia por conectar con ese lado del culturismo, que me parece que es el lado donde uno de verdad se da cuenta si le gusta de verdad. O sea, cuando uno va a hacer tal las cual. cosas cansado, con hambre y demás, entonces tengo ganas de experimentarlo. Pero sí es verdad que el culturismo en ese sentido es maravilloso. Me parece que cualquier persona tiene la posibilidad o la opción de practicarlo, pero no todas las personas tienen como ese fuego de llevarlo al máximo. O sea, porque yo creo que cuando el culturismo entra en tu vida, te cambia todo para siempre, pero para bien. Entonces, creo que hay una puerta de entrada que aún uno decide, dejo que esto me afecte positivo o no, entonces ahí creo que es la mejor decisión que alguien puede tomar, porque parece que el culturismo cambia vidas en ese aspecto. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Bien, ahora hablando justamente de todo esto que comentás, hablando con ese Seba de 17, Seba de 18 años, que quizás ni sabía que iba a competir en culturismo a los 25, ¿qué consejo le darías? Y también pensando en esa gente que está viendo el podcast y está pensando en competir en un futuro, está viendo de entrar en esto del culturismo, ¿qué recomendación le darías a tanto a Pues, ese Seba como a la gente? pues mira, Juan, con toda la humildad del mundo, partiendo de la base que yo no soy nadie a día de hoy, o sea, soy una persona, o sea, yo me considero igual que cualquier persona que haga esto por pasión, porque me parece que tiene el mismo mérito. Y te podré decir que considero que hay gente que tiene mucho más mérito que yo, porque yo tengo más o menos una vida más acomodada para practicar esto. Y sí es verdad que he tenido amistades que han tenido que salir a participar y demás en condiciones con mucho trabajo, familia. Esa gente para mí tiene sus respetos aseguradísimos. Y si me tuviera que sentar a hablar con mi yo de 17 años, que siguiera su camino, en el sentido de que cometiera los errores que tiene que cometer. Claro, estoy hablando en una época que era más difícil acceder a cierta información fiable, que uno se guiaba por la rutina que hacía el del gimnasio, que iba igual con 6 gramos de trembolona, entonces ahí iba uno. eh, si yo tuviera que hablarme a mí mismo, me diría, chico, sigue tu camino, que lo vas a hacer bien, pero porque esos errores, esas fallas, te van a transformar en el deportista que eres hoy. Pero sí le diría que hiciera las cosas con cabeza. O sea, que no fuera tan extremista en ciertos puntos de vista. Y que una cosa que yo valoro, Juan, bastante positiva de, que es algo que me siento contento en ese aspecto, es haber estado alejado del culturismo mediático. Es decir, me parece que a día de hoy el culturismo en muchos aspectos está un poco prostituido y como que se ha desvinculado un poco de sus valores originales. Entonces, una cosa que a mí me pasó cuando comencé a entrenar es como que no me empapé por muchas cosas que podían ser tóxicas del culturismo. Con lo cual me mantuve en una línea más alejada, más underground. A mí me encanta la palabra underground en el culturismo porque me parece que es algo
fabuloso. Entonces creo que eso también me benefició y es algo que yo le transmitiría a las juventudes que quisieran practicar culturismo, o sea, dejarles claro que es una disciplina que para ver resultados se necesita muchísimo tiempo, muchísima dedicación, y es como si tienes una plantita, la vas regando, la vas cuidando, le pones canciones de Pavarotti, o sea, le vas dando unas bases para que crezca. Entonces, en ese aspecto me parece que el mayor consejo que se le puede dar a cualquier persona que quiera aventurarse en el mundo de la cultura, que le dé tiempo, amor, pasión, dedicación, constancia, que suena muy cliché, pero bueno, es lo que hay, no hay otra. Y sobre todo mucho amor al culturismo, o sea, que no se deje influenciar por ciertas cosas nocivas, tóxicas, siempre, como yo digo, el mayor crítico es uno mismo. No me veo bien, no me gusta mi pectoral, entonces intentar siempre desde un punto subjetivo y objetivo contrastar la información y decir, bueno, voy a hacer esto para tomar cierta medida para que dé en este resultado. Entonces me parece que es muy importante elegir no solo referentes buenos, sino porque o sea, mis referentes, por ejemplo, no son, en la vida diaria no van a ser culturistas, nunca. Son mis padres, gente que, mi padrastro, gente de mi pareja. Pero sí es verdad que si uno tiene que elegir referentes como culturistas, que sea gente que le transmita algo, o que les mueva, o sea, que les genere algo más allá de algo banal. No sé si me explico un poquito por dónde va la cosa. Sí, sí, sin duda, sin duda. Una Entonces, vez que estás dentro del culturismo en sí, creo que te das cuenta que va mucho más allá del físico, exacto, que exacto, de fuera se ve lo inverso, se ve tipo un show de físicos exacto, que está pienso, más allá. Y exacto. bueno, cuando sos atleta o te metes mucho más dentro del mundo, te das cuenta que el físico simplemente es un reflejo de todo el resto de cosas. Exacto, Que pienso igual que tú, Juan, que al fin y al cabo una frase que me gusta mucho es que el culturismo va más allá de lo que ven los ojos, o sea, de lo que podemos percibir. Uno ve un físico, pero no ve el trabajo que hay detrás. O sea, me parece que el verdadero orgullo no es más allá de todo lo que lleva subirte a una tarima, completar un objetivo, sino que el culmen de todo es personal, saber con lo que ha lidiado uno, las inseguridades, los momentos más bajos y no desistir. Me parece que es muy importante tener esa capacidad de salir siempre para arriba, me parece que es fundamental. Y es algo que se ve, no lo digo yo porque yo no soy nadie, lo digo por también gente que lo ha transmitido, culturistas de élite, deportistas de otras disciplinas que al fin y al cabo el trabajo en la sombra es lo que marca la diferencia. Cuando uno está solo y dice, bueno, tengo que hacer esto y es lo que se tiene que hacer. Sí, sí, sí. sin duda, Va más tal allá, cual, tal sí, cual. sí. Así pienso igual que tú, Juan. Va más allá, sí. Genial, Seba, genial. Gracias entonces por el tiempo. Vamos cerrando por acá. Gracias a la gente Perfecto. que se quedó hasta acá en el podcast. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Y un abrazo hasta Isla Canarias ahí. Muchas gracias, Juan, por contactarme, por tenerme en consideración para venir aquí. Espero que a lo largo de los meses se vaya viendo mucho mejor la preparación, el físico y bueno, y poder dar lo mejor para ser un buen embajador de este deporte, que es lo importante. Sin duda que sí Sí, va a sí, ser así. sí. Muchas gracias, Juan, por invitarme y bueno, te debo otro podcast más adelante. Sí, Obvio, después vamos a hacer otro. sí, sí, sí. Cuando vayas para Uruguay vamos a ir a comer, ¿eh? Obvio, Sí, eso es sí, algo sí. por seguro. Sí, sí, sí. Eso está Sí, sí. segurísimo. Ya voy comprando los pasajes para el año que viene. El año que viene no hay competiciones, hay comida. A ver si me escucha yo. El año que viene estamos en posiciones inversas, así que, Sí, bueno, bueno. Encontraremos algún punto medio que podamos ahí cuadrar. obvio. Hacemos Así 65.000 que bueno, pasos y bueno. gracias gente, gracias Eva, y nos vemos en el Muchas próximo gracias, podcast. Juan. Un abrazo. Saludos.